Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un tutorial de las funciones que trae Marker Plus. Como hemos visto en videos anteriores, el Marker Plus se diferencia del Marker Lite en que puede generar sus propias señales y filtros. El Marker Plus trae estos indicadores adicionales, de los cuales los más importantes son estos dos: detector de cruces y detector de pendientes. En el detector de cruces podemos detectar el cruce de cualquier par de líneas. Pueden ser líneas en el panel principal o en el panel secundario. Puede ser entre dos líneas o entre una línea y un valor constante. Por ejemplo, si quisiéramos detectar el cruce del MACD con la línea 0, o tal vez un oscilador, por ejemplo un CCI con un valor de sobrecompra o de sobreventa, o el de la línea 0. Y ahora vamos a ver ejemplos de todos estos casos. Supongamos que queremos detectar los cruces. Vamos a empezar por este gráfico. Este es un MACD y queremos detectar los cruces de estas dos líneas, del MACD y su promedio. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es detectar el cruce entre la línea de MACD y la línea promedio. El MACD tiene la línea principal, MACD, y la línea de promedio. La línea de diferencia es la diferencia entre ambas, o sea que cuando hay un cruce vale 0. Para detectar los cruces entre el MACD y su promedio, podemos bien detectar los cruces entre estas dos líneas o el cruce de la diferencia por la línea 0. Vamos a ver ambos métodos. Para empezar tendríamos que copiar ambas líneas. Para eso usamos el indicador copy. Le asignamos un valor. Supongamos que vamos a copiar el MACD. Le asignamos un nombre a la variable. Y luego en input series ponemos el indicador y la línea a la cual queremos copiar. Es un MACD. Los parámetros son los mismos que están en el indicador que tenemos en pantalla. Y seleccionamos cuál de las líneas queremos copiar, en este caso el MACD. Se genera un nuevo panel con la línea copiada. Lo podríamos superponer sobre este panel para ver si coinciden. Este sería el panel número 2. Y vemos que ahora queda superpuesta una línea con la otra. Vamos a cambiarle el formato, así se alcanza a ver puntos por encima de la línea que estamos copiando. Y ahora copiaríamos la otra línea, que sería el promedio o average. Este es el nombre que le ponemos nosotros, puede ser cualquier nombre. En el nombre, en input series ponemos la línea que queremos copiar. De vuelta elegimos el MACD con los mismos parámetros, pero ahora seleccionamos la segunda línea. Vamos a ponerle otro color y vamos a elegir también puntos, dots. En lugar de ponerlo aquí abajo, vamos a superponerlo para ver que coincide con la línea violeta, que es el average del MACD. Entonces esto lo ponemos en el panel número 2. Y ahora vemos que tenemos las líneas copiadas superpuestas sobre la línea original. Quiere decir que podemos borrar las líneas originales porque el MACD ya lo podemos quitar porque no lo precisamos. Vamos a dejarlo nada más que por comparación y porque lo vamos a usar en el siguiente ejemplo. Y ahora lo que queremos es detectar los cruces entre ambas líneas. Para eso utilizamos el indicador de cruce. En el indicador de cruce tenemos que poner qué línea contra qué línea. Acá tenemos que poner los nombres de las variables que hemos copiado. Una se llamaba MACD
la otra ABG. Entonces ponemos MACD menos ABG. El resultado es un histograma que se dibuja también en otro panel. Vamos a ponerle MACD menos ABG como nombre. Vemos que aparece aquí abajo. Y que casualmente coincide con el histograma, porque eso es justamente lo que hace el histograma del MACD, medir la diferencia entre una y otra. Este indicador, además de medir la distancia entre una línea y la otra y ponerlo en un panel, en un histograma, y almacenarlo en la variable que hemos definido aquí, también detecta si hubo cruces y podemos pintar esos cruces. En este caso están los dos habilitados, cruces hacia abajo y cruces hacia arriba. Podemos deshabilitar alguno de ellos. Aquí deshabilité los cruces hacia abajo. Como también le podemos agregar un umbral. ¿Qué tanto debe cruzar el MACD para ser considerado un cruce? Para tener una idea de cómo seleccionar ese umbral, podemos ver en el histograma, si lo maximizamos, si le aplicáramos un umbral de 1, vamos a probar con distintos umbrales. 0.1, 0.5, aquí vemos que para 0.5, este es el valor de 0.5, hay una barra que todavía no pasó de negativo a positivo. Vamos a ver un caso más extremo, vamos a poner 2. Ahí ya se alcanza a ver donde, por empezar, las flechas aparecen mucho más tarde, pero si vamos a ver el histograma, ahí nos damos cuenta de dónde se hacen los cambios. Aquí está en modo positivo y recién cambia a modo negativo cuando se cruza el umbral de -2. O sea que aquí es donde estaría la señal de cruce. Luego hacia el lado positivo, aquí no llega al valor de 2, vale 1.92. Recién en esta barra, si lo vemos en el gráfico, recién en esta barra es donde aparece la señal de cruce hacia arriba. Para eso es que sirve el valor de umbral. Vamos a dejarlo en 0. El 0 puede producir algo de ruido, como en este caso. Vemos compra, venta, compra, cuando aquí apenas se ha pasado al lado negativo. Con este método copiamos la línea MACD, copiamos la línea Average, la tenemos aquí, cada cual tiene su nombre, y luego usamos el indicador de cruce entre MACD y Average para detectar cruces y aparte calcular la distancia entre ambas. Esta distancia, que está en el valor que especificamos aquí, la podemos usar para condiciones de filtro. Más adelante en este video lo vamos a ver. Otro método hubiese sido vamos a borrar esto. Otro método para detectar la misma señal sería detectar los cruces de diff por 0. Diff es la diferencia entre MACD y Average. Entonces, copiando un solo valor y detectando su cruce por 0, tendríamos las mismas señales. El mismo setup es válido para el caso del CCI, donde nos interesa saber cuándo cruza por 0. Vamos a ver los mismos dos ejemplos. Por empezar, si quisiéramos hacerlo con el MACD, precisamos copiar con la función copy. En este caso es la línea diff, vamos a ponerle diff de nombre.
Vamos a copiar del MACD la línea diff, que es el histograma este. Seleccionamos el indicador MACD y en la línea seleccionamos diff, que es el histograma. Lo ponemos en formato de puntos y ahora esto lo podemos superponer sobre el MACD para comprobar que realmente estamos copiando bien el diff. Y ahora queremos detectar los cruces de diff con 0. 0 es una constante, como también lo podría ser un valor de sobrecompra o de sobreventa. Entonces, para poner en valor esa constante, tenemos que usar el indicador constante. Pongámosle de nombre 0 como valor 0. No aparece nada en el gráfico porque no lo dibuja, pero sí está copiada en la variable 0 el valor 0. Quiere decir que ahora podemos detectar un cruce de diff con 0. Usamos el indicador de cruces y la línea 1 es diff, la línea 2 es 0. El resultado es diff menos 0, le pongo eso de nombre para acordarme. Están habilitadas para que pinte los cruces hacia arriba y hacia abajo. Y tenemos exactamente las mismas señales que teníamos antes, porque esto es igual a detectar el cruce. Vamos a verlo más en detalle. Los cruces del histograma por 0 son exactamente los mismos que el cruce del MACD con su promedio. Ahora, con este mismo esquema podríamos hacerlo para el CCI. Vamos a borrar todo esto. Supongamos que queremos detectar y señalizar los cruces del CCI por la línea 0. Copiamos el CCI. Como nombre le pongo CCI. Dentro de Input Series tengo que buscar el indicador CCI con los parámetros que yo quiera. No tenemos para elegir un plot porque el CCI solamente dibuja una línea. Y vamos a ponerle un color un poco más oscuro en formato de puntos sobre el panel número 3. Ahí están estos puntos, es el CCI copiado. Y precisamos también una constante, el 0 en este caso. Usamos la función constante, le ponemos 0 de nombre, valor 0 y usamos el indicador de cruces entre CCI 0. El nombre del resultado es CCI menos 0. Aquí abajo tenemos el histograma con la distancia entre ambas líneas, entre el CCI y el 0. Vemos que es positivo cuando está por encima, negativo cuando está por debajo, y acá arriba nos pinta los cruces. En este caso podríamos usar un umbral para evitar señales falsas, como lo habíamos explicado antes. Vamos a quitar el MACD porque no lo precisamos. De vuelta, si aplicáramos un umbral de, esto va entre 0 y 200, pongámosle un número muy grande, 100. Entonces aquí tenemos una señal de compra. Si vemos esto en
más agrandado, vemos que este pico no logró pasar al lado positivo porque no llegó al valor de 100, sí lo hizo en esta barra. Entonces aquí no tuvimos señal de compra, pero sí la tuvimos aquí porque pasamos el umbral. Si quisiéramos hacer una sobrecompra, una sobreventa, supongamos que queremos señalizar esto, cuando el CCI pasa de arriba de 200 para abajo. Entonces precisamos tener en una variable el valor 200. Y también queremos, en este caso habría una señal acá, pasar de menos 200 hacia arriba. O hagámoslo de 150, si hay más, aquí de 100. Ahí tendríamos más señales. Entonces, precisaríamos dos constantes más. Overbought el valor es 100 y otra constante más, oversold, con un valor de menos 100. Y ahora queremos detectar los cruces del CCI cuando pasa por 100 y menos 100. Y ahora detectamos cruces entre CCI y overbought y CCI y oversold. Vamos a ver. Indicador de cruce entre CCI y overbought. El resultado, que es otro histograma que va a aparecer abajo, es CCI menos overbought. Si le dejamos que pinte ambas señales, nos va a pintar cuando le pasa para arriba y cuando pasa para abajo. Vamos a poner en lugar de flechas triángulo hacia arriba y triángulo hacia abajo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver esto en detalle. Vamos a cambiar los triángulos por líneas verticales, así es más visible. Ahí. Tenemos esta línea verde cuando cruza por encima de 100, aquí. Y esta línea roja cuando cruza de vuelta hacia abajo de la línea de 100. Depende de lo que queramos hacer. En general nos interesa saber cuando un instrumento se sale de la sobrecompra. Nos interesaría esta señal para vender. Tal vez buscar el 200. Supongamos que le cambiamos el valor a la constante. Donde definimos la constante overbought. Si en lugar de 100 lo pasáramos a 200, esta línea roja tendría que pasarse aquí. Entonces ahora este es nuestro valor de sobrecompra. Aquí es cuando cruza hacia arriba, aquí es cuando cruza hacia abajo. Con el indicador de cruce podemos definir cuál de estas dos señales queremos pintar, si ambas o solamente los cruces hacia abajo. Si queremos solo los cruces hacia abajo, nos quedamos con este. Si queremos solo los cruces hacia arriba, nos quedamos con el otro. Y acá tendríamos ambos.
Lo mismo sucede con indicadores que están sobre el panel principal. Vamos a quitar esto, así no ocupa espacio. Esta línea es un T3. Si quisiéramos detectar el cruce con esta otra línea, que también es un T3, las copiamos las dos. Vamos a usar el indicador copy. Vamos a ponerle T3 al T3 de periodo 14. Vamos a ponerlo en forma de puntos. Y sobre el panel principal ahí vemos que coincide el valor copiado. Y ahora copiemos el otro. De nombre pongámosle T3 fast o rápido. Tiene un periodo de 7. En color gold, también con puntos, pero sobre el panel principal. Ahí tenemos ambas líneas copiadas, son T3 y T3 fast. Ahora podemos usar el indicador de cruce entre T3 y T3 fast. La diferencia es T3 menos T3 fast. El histograma nos muestra la distancia entre una y otra. Cuando la línea azul está por encima de la amarilla, esto es positivo y vemos la magnitud de la distancia de separación entre ambas. Y cuando se cruzan, tenemos una señal. En este caso, justamente al revés de lo que queríamos, porque lo que quisiéramos ver es un cruce entre la rápida con la lenta. Seguramente lo puse al revés. Claro, serían T3 fast y T3. El nombre dejémoslo. Ahí tendría más sentido. Cruce alcista, aquí tenemos la señal. Y aquí cruce bajista, otra señal. ¿Para qué podemos usar estas distancias? Por ejemplo, como hemos visto dentro de markers, tenemos una condición de filtro que por default está apagada, pero la podemos encender, y nos permite definir el nombre de una variable y sus límites para habilitar compras, y lo mismo para ventas. En este caso tenemos habilitada la variable del cruce, que es este histograma. Pongámosle un nombre más fácil, slope o trend. Supongamos que solo queremos comprar cuando trend, o sea, este histograma sea positivo. Solo queremos tomar señales de compra durante este transcurso. Para eso, en Marker Plus tenemos que poner en la condición de venta el nombre de una variable y los límites que queremos. Tiene que tener un mínimo de 0, no le ponemos máximo, o sea que trend tiene que ser positiva para comprar. Para vender, trend
No le ponemos mínimo, puede tener cualquier valor hacia abajo, pero sí le ponemos un máximo, 0. O sea que tiene que ser negativo para vender. Con eso ahora ya nos aparece el estado del filtro actual. Este filtro se actualiza a la entrada del siguiente tick, por eso hasta el momento no se actualizó. Mientras no estemos conectados, no entre un tick y haga el cálculo, no se va a actualizar. Lo que sí podemos hacer es habilitarlo o deshabilitar el filtro desde el menú. Por ejemplo, podríamos tener por algún lado una señal y por otro lado un filtro, que el filtro hasta incluso lo podemos definir en otro gráfico. Supongamos que en otro gráfico vamos a abrir otro gráfico. Las variables que usa Markers están disponibles en todos los gráficos, por eso tienen que ser únicas. No podemos aquí asignar, por ejemplo, no puedo usar un nombre que ya esté en uso en otro gráfico. Por ejemplo, trend me va a decir que la variable ya está en uso. Trend la definimos en el gráfico que está acá atrás, entonces tengo que usar otro. Nos aparece un mensaje de error en este gráfico y si actualizamos este seguramente también aparecerá. No, este reservó la variable, este dice que está en uso. Entonces aquí tenemos que usar otra variable, trend2 por ejemplo, y ahí ya no habría problema ni aquí ni acá. Sin embargo, como las variables están disponibles en todos los gráficos, quiere decir que en este otro gráfico también tenemos disponibles las variables que hemos creado en el de atrás. Eso quiere decir que podemos usar como filtro la variable trend que definimos en el otro gráfico. Por ejemplo, si acá aplicamos un markers y le ponemos como condición de filtro que trend sea mayor a 0 para compras y trend sea menor a 0 para ventas, este filtro funciona en función a lo que está en el otro gráfico. Es más, lo podemos utilizar en una condición. Por empezar, podríamos ver el valor de esa variable con el indicador Paint. Con el indicador Paint podríamos, por ejemplo, saber cuál es el valor de la variable trend, y esto debiera ser igual, si lo ponemos en formato barras, es igual a lo que se asignó en el otro gráfico. Eso quiere decir que, por ejemplo, supongamos que tenemos una condición en este gráfico, tenemos ambas líneas copiadas, pero los cruces los queremos ver en este gráfico. Queremos señalizar en otro gráfico el cruce de dos líneas que están en otro lado. Entonces, en este caso podemos usar el indicador de cruce. Para empezar, no me acuerdo los nombres de las variables. Era T3 Fast y T3. Acá, si quisiéramos pintar esas líneas, tendríamos T3 y T3 Fast. Vemos
que las variables están disponibles en otro gráfico, y quiere decir que también podemos detectar cruces. Vamos a quitar todo y usar el indicador de cruce entre T3 fast y T3. Esto lo dejamos en cualquier valor. Y tenemos las señales, las mismas que teníamos acá, ahora las tenemos en este gráfico, donde lo único que tenemos es un indicador de cruces entre dos líneas que fueron copiadas de otro gráfico. El otro gráfico puede ser hasta incluso distinto instrumento y distinto marco de tiempo. Si estamos usando distinto marco de tiempo, hay que tener en cuenta que posiblemente lo que nos muestre histórico no se corresponda, porque no hay una relación uno a uno entre las barras de un gráfico y del otro. Pero sí para lo que es en tiempo real. En tiempo real va a dibujar exactamente lo que se produzca en un gráfico, va a generar señales en el otro. Veamos ahora cómo crear condiciones. Supongamos que no nos interesan estas señales. Vamos a decirle que este indicador de cruce no pinte nada. Vamos a quitar los T3. Solo tenemos las líneas copiadas. Si no las queremos ver, también le podemos decir que no las muestre. Cuando copiamos una línea podemos ocultarlo. Entonces lo único que nos queda es el histograma abajo, suponiendo que esto lo queremos usar para una condición. Supongamos ahora que otra condición es la pendiente de una línea, que es un tema que nos había quedado pendiente. Vimos cruces, pero no vimos pendientes. Vamos a agregar una regresión lineal. Y queremos conocer su pendiente. El valor de la pendiente se define como el valor en la barra actual menos el valor en la barra anterior o n barras hacia atrás. Para eso usamos el indicador de pendientes. Asignamos un valor, pongámosle slope de la regresión lineal, slope lin reg. Lo voy a copiar por las dudas. Y en input series se pone el indicador y la línea a la cual le queremos medir la pendiente. Una regresión lineal de periodo 100. Podemos medir nada más la pendiente y ponerla en esta variable, o también podemos hacer que pinte señales, en este caso son triángulos hacia arriba y triángulos hacia abajo, cuando se excede un umbral. Supongamos que le ponemos un umbral de 0 y le decimos que sí nos pinte señales. Vemos que tenemos un montón de señales. Cada vez que hay un pequeño cambio en la pendiente pasa a ser positiva, pasa a ser negativa. Lo podemos ver más en detalle viendo el histograma, donde hay un poco de positivo, un poco de negativo. Bueno, igual que en los casos anteriores, podemos ver cuál es el umbral que nos conviene usar. Aparentemente sería cerca de 0.5. Vamos a probar arrancando de 0.5. Si le pusiéramos 0.4, llegó a
disparar una señal aquí. Vamos a ver cómo queda. Tenemos una compra aquí, una venta, una compra y aquí una venta. Si no nos interesa señalizar los cambios de tendencia, solamente nos interesa tener en una variable, podemos poner que el indicador no pinte nada. Y ahora nos quedan estas dos variables. Esta variable es trend, es la diferencia entre T3 fast y T3. La otra variable es slope line, vamos a ponerlo más fácil, vamos a ponerle slope. Ahí. Entonces tenemos slope y trend. Ahora supongamos que en markers queremos comprar cuando ambas variables sean positivas. Como vimos, en markers solamente podemos poner una variable. Aquí. Lo tenemos puesto con trend. ¿Cómo hacemos si queremos que compre solo cuando ambas sean positivas? Acá, por ejemplo, esta que es trend es negativa, pero este es positivo. Entonces acá no quiero que venda. Solo quiero que compre cuando ambos sean positivos y solo quiero que venda cuando ambos sean negativos. Entonces para eso usamos la función AND. La función AND podemos poner tres condiciones. Vamos a borrar todo. La primera variable era slope y quiero que sea positiva, o sea que tenga un mínimo de 0. La segunda variable es trend y también que tenga un mínimo de 0, quiero que sea positiva. Le podría poner un umbral, pero para hacer las cosas más fáciles vamos a empezar por 0. Ambos positivos, y cuando ambas condiciones se cumplen, genero una nueva variable, que en este caso pongámosle condición de compra, condición long, vale, en color azul vale 1, cuando ambas condiciones son verdaderas. Cuando es falso vale -1, o sea que AND produce solo dos resultados, 1 cuando es verdadero, -1 cuando es falso. Vamos a ver acá más en detalle. Esto vale 1 cuando ambos histogramas son mayores a 0. Aquí hay otro caso y aquí hay otro caso. Entonces ya tenemos nuestra condición de compra para markers. Esta es la condición de compra y es que condición long tiene que valer 1. Entonces en markers la condición de compra es condición long tiene que tener un mínimo de 1. Y ahora para ventas tenemos que volver a usar el indicador AND para no tener que volver a copiar de vuelta los nombres de las variables. Podemos apretar el botón derecho y hacer clic en Set Default. Así la próxima vez que agregamos al indicador AND aparece con los mismos parámetros.
Lo único que ahora es, en vez de condición long, es condición short. Si quisiéramos que pinte señales, todavía no pintamos señales, ahora lo vamos a ver. Le cambiamos el color, pero lo más importante son las condiciones. Slope, en vez de ser positivo, tiene que ser negativo, o sea que tiene que tener un máximo de 0. Y trend, en vez de ser, también tiene que tener un máximo de 0. Ambos tienen que ser negativos. Y el valor de la variable es condición short. Aquí abajo tenemos este histograma y vemos que hay algunas barras acá en la que es cierto, cuando aquí es negativo, aquí también es negativo, acá también es cierto, todo este sector es negativo slope, pero solo negativo aquí y aquí. Acá vemos el resultado. En definitiva, para vender, esta variable, que es condición short, tiene que valer 1. Entonces vamos a markers y la condición de venta, que es C short, tiene que tener un mínimo de 1. Ambas condiciones tienen que ser ciertas. La condición de compra tiene que ser cierta para comprar, la condición de venta tiene que ser cierta para vender. Supongamos ahora, vamos a agregar más condiciones. Vamos a poner el promedio del volumen. A este le faltan datos. Supongamos que queremos que el volumen sea mayor a 700. Si le queremos agregar esta nueva condición, por empezar tenemos que copiar el valor del volumen promedio. Usamos copy vamos a ponerle el mismo nombre que el indicador, Volma. Y en el nombre del indicador, Volma. Vamos a ponerlo superpuesto con este último panel, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambas condiciones, condición de compra y condición de venta, cuando esto sea mayor a 600, que nos daba este sector nada más. Entonces a esta, como le quedaba una condición vacía, le ponemos vol MA mínimo de 600 y a este otro le ponemos vol MA con un mínimo de 600. Acá el volumen es menor a 600. Todas estas condiciones debían estar en -1. ¿Por qué nos actualizó acá? Posiblemente porque precisa primero tener el valor del volumen copiado para recién después poder hacer el cálculo. Para ser más claro, si esto lo ponemos aquí abajo y le damos refrescar, en esta comparación no está teniendo el valor de... En esta comparación estamos viendo que estas tres condiciones se cumplan, pero una de las condiciones es que el volumen sea menor a 600, pero el volumen está definido después.
entonces todavía no lo vio, hay que ponérselo antes. Darle refrescar y recién ahora estas variables se actualizan. O sea, cuando tenemos una variable que usa resultados de una variable anterior, tienen que estar después, porque los cálculos se hacen de arriba hacia abajo. Entonces, esta condición es que esto sea positivo y esto sea mayor a 600. Esta condición es que esto sea negativo y esto sea mayor a 600. Ahora, si le quisiéramos agregar otra condición más, nos encontramos con que el indicador AND ya tiene todas sus funciones utilizadas. Para poder usar otra condición, veamos el ADX. Copiamos el ADX ponemos su valor en el nombre del indicador. Y ahora quiero que agregar esta otra condición más, que el ADX sea mayor a un umbral, supongamos mayor a 15, en ambas condiciones. Por empezar, como vimos, tiene que estar antes. Todo lo que vayamos a usar en las condiciones AND tiene que estar definido antes. Entonces lo que podemos hacer es crear una nueva condición AND que va a ser la definitiva, va a ser la condición long que vamos a usar como filtro. Vamos a quitar todas las condiciones y vamos a arrancar de la última condición long que teníamos, que era clong, con un mínimo de 1 para que sea válida. Entonces la condición long, que es esta, es válida en estos casos, y ahora sí le podemos agregar dos condiciones más. Por ejemplo, que el ADX tenga un mínimo de 20. Ahora vemos que esto se reduce porque solamente estamos restringiendo el rango de validez anterior con que esto tenga un mínimo de 20. Este intervalo de acá es menor a 20. Vemos que acá el ADX era de 19. Y acá, a partir de esta barra, tenemos la condición de compra válida. Bueno, hacemos lo mismo para la condición de venta. La copiamos, agregamos otra. Esta va a ser la condición short final. La ponemos como condición inicial, que tenga que tener un mínimo de 1, o sea que sea válida. Quitamos todas las demás condiciones. A ver si ahí tendríamos que copiarla exactamente. Esta es la copia idéntica de esta. Y ahora le agregamos la última nueva condición, es que ADX tenga un mínimo de 20. Y bueno, se nos van estos pedacitos aquí. Nos quedan estas dos. Acá vendría bien que esta línea esté dibujada en 20, así se queda mejor. Vamos a la de X, en lugar de 25 pongámosle 20. Y ahí vemos bien dibujados los umbrales, solo cuando está por encima del umbral y además las condiciones anteriores son verdaderas, esto da positivo.
Ahora esta es la condición final de compra y esta es la condición final de venta. Es cont long y cont short. Entonces en markers, en lugar de usar la condición anterior, usamos la nueva, cont long y cont short. Esto si se va abultando demasiado, si se va acumulando demasiado, podemos maximizar la ventana del gráfico, y incluso si molesta, estos indicadores auxiliares los podemos poner en otro gráfico y solo poner acá los que generan señales o los que nos resulten útiles. Bueno, creo que hemos cubierto todas las posibilidades. Vamos a borrar todo. Como vimos, podemos detectar cruces entre dos líneas de dos indicadores, entre una línea de un indicador y un valor constante, habiéndola previamente definido con el indicador constante. A las líneas las tenemos que copiar con el indicador copy. Cualquier valor lo podemos copiar en un gráfico y utilizarlo en otro. Podemos detectar pendientes y almacenarlo en una variable, o incluso pintar cambios de pendiente utilizando un umbral. Y todas estas variables las podemos combinar en una sola utilizando la función AND. Como vimos en la función AND, podemos poner tres condiciones. Si precisamos más de tres condiciones, las tenemos que anidar una con la otra. Anidando las funciones AND no tendríamos límite en la cantidad de filtros que vayamos a utilizar. Solamente tenemos que tener en cuenta que cuando una variable utiliza el resultado de una variable anterior, tiene que estar en orden de arriba hacia abajo. Siempre las variables utilizadas en este indicador tienen que haber sido definidas en indicadores que están un poco más arriba. Bueno, cualquier duda o comentario, por favor publiquen debajo de este video. Muchas gracias, hasta luego.